Vamos a hablar con Roxana Mauricio. Ella es especialista en temas laborales, investigadora del CONICET, docente de la Universidad de Buenos Aires. Roxana, ¿cómo te va? Muy buen día. Sergio Farela y Elizabeth Pejer, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para todos. Buenos días. Bueno, no sé por dónde empezar, pero al menos para que nos traces un panorama de qué está pasando en el mercado laboral en la Argentina, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, como ustedes recién lo mencionaban, la informalidad laboral no es un fenómeno nuevo, yo diría que ya es un fenómeno lamentablemente estructural del mercado de trabajo de Argentina, como también de otros países de América Latina. El último registro que tenemos da cuenta, que es del segundo trimestre de este año, da cuenta que poco más de 4 de cada 10 trabajadores trabajan en la informalidad laboral y alrededor del 37,7% de los trabajadores asalariados en relación de dependencia son informales, o sea que no están registrados en la Seguridad Social y por lo tanto están completamente excluidos de la legislación laboral, las regulaciones laborales. Ustedes recién mencionaban la regulación laboral y los cambios en la regulación. Bueno, en realidad eso vale para el subconjunto primero de trabajadores en relación de dependencia, que son aproximadamente el 70% del empleo total, pero después de allí casi el 40% son informales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de regulación laboral, hoy cubre solo a una porción del mercado de trabajo. Y estos números, estos porcentajes claramente no son nuevos. Si uno mira ese 37,7% de trabajadores en relación de dependencia informales, ese número es parecido, ese porcentaje es parecido al que teníamos en el 2008, o sea que claramente venimos de un largo periodo de estancamiento, no solo en el total del empleo, sino justamente en el empleo informal. Y Roxana, Elizabeth te saluda. ¿Cómo observás o cómo crees que esta dinámica de alguna manera puede comenzar a resolverse? Y te lo pregunto desde este lugar, ¿no? Porque incluso lo charlábamos hace un ratito en la entrevista con un candidato, conversábamos el tema porque el tema de la reforma laboral apareció bastante marcadamente en campaña la semana pasada. Se viene hablando, pero bueno, la semana pasada hubo coloquio de ideas de los empresarios, fue uno de los temas que plantearon también los empresarios, un tema que plantearon los funcionarios, un tema que aparece como uno de los ejes de eventualmente algún tipo de estructuración de consenso entre oficialismo y algunos sectores, si querés, de la oposición. Pero digo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué realmente se puede hablar sobre bueno, también las palabras en nuestra historia tienen mucho peso, no es lo mismo hablar que de reforma, de flexibilización, de modernización laboral, ¿no? Pero ¿en qué es lo que hay que poner la atención, ¿no? O la prioridad para poder trabajar en todo caso en cambios laborales que puedan modificar esta realidad que vos describís? Mira, efectivamente, ahí hay un conjunto importante de dimensiones a tener en cuenta. Algunos datos que me parece que vale la pena tener en cuenta al momento de discutir, que efectivamente, como vos decís, se habla de reforma, no está claro en realidad exactamente los puntos que entrarían en la reforma, pero digo, teniendo en cuenta lo que se ha venido discutiendo, claramente estamos hablando de flexibilización laboral, como se ha discutido en otros momentos y como se ha avanzado por ejemplo, en los 90, digamos, se le llama también modernización, pero en realidad es de alguna manera flexibilizar las relaciones laborales. Pero digo, algunos datos para tener en cuenta. 2/3 de la informalidad laboral se da en pequeños establecimientos, en micro y pequeños establecimientos, por un lado. Ahora voy a decir por qué es importante ese dato. Lo otro es que más allá de que tenemos este dato estructuralmente alto de informalidad laboral, Argentina, como otros países de la región, tuvo un proceso de reducción de informalidad laboral, un proceso de formalización importante que fue en el primer decenio aproximadamente de los 2000, ¿no? Después de la crisis de convertibilidad, cuando tuvimos un crecimiento importante, la Argentina disminuyó aproximadamente 10 puntos porcentuales la informalidad. O sea que no es irreversible, quiero decir. Ahora, si uno mira justamente qué pasó en los 90, donde tuvimos aumento fuerte de la informalidad, y qué pasó en ese primer decenio de los 2000,
Una diferencia importante fue la tasa de crecimiento económico con sostenibilidad, ¿no? O sea, claramente en los 2000 que tuvimos crecimiento económico, fuerte crecimiento del empleo, previsibilidad hacia el futuro, porque teníamos relativa estabilidad macroeconómica y el PBI crecía de una manera sostenible. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad cuando uno junta que la informalidad laboral está concentrada en establecimientos muy pequeños, con baja capacidad tributaria, con baja productividad, con baja inversión, y además estamos hablando de un contexto macroeconómico fuertemente cambiante, con poca previsibilidad, esos son condimentos que uno tiene que poner a la hora de discutir las reformas laborales. ¿Por qué? Porque los periodos efectivamente de formalización son periodos donde los empleadores, sobre todo, que toman la decisión de contratar a un nuevo trabajador y contratarlo de manera formal, eso es un contrato de largo plazo. Claro. Claramente, cuando deciden contratar a un trabajador formal es para tenerlo hoy, mañana y pasado. Y es interesante, perdón sí, Roxana, sí, que te interrumpa, es interesante, sí, y es interesante si uno lo analiza respecto de el capitulito, si querés, de muy chiquitito laboral de la ley bases que se sancionó el año pasado, donde se instrumentaron todo, justamente con cambios laborales, justamente en la apuesta, si querés, de blanquear en esas, o sea, hubo blanquear en los lugares de pocas microempresas, pymes muy chiquititas, porque estuvo, por ejemplo, la ley de lo que fue el blanqueo, todo el paquete de eliminación de multas por no registración, todo el tema de la extensión del periodo de prueba, la creación de esta categoría de como trabajador con contratado a personas como colaboradores, el tema de la indemnización, los diferentes tipos de esquemas indemnizatorios de cese laboral, y aún así, teniendo en cuenta los datos que CIPA difundió la semana pasada, que compara desde... si querés, el dato es desde de noviembre 2023 hasta julio de 2025, aún con esas modificaciones laborales, se perdieron más de 205.000 puestos de trabajo en el sector privado formal, ni siquiera estamos hablando de informales. Yo creo que no se inscribió, no se registró, no sé, el registro o el blanqueo de trabajadores informales debe haber sido mínimo, o sea, con lo cual no siempre la respuesta, no sé, se observa que si no hay condiciones económicas, digo, coincidentemente con lo que vos decís de crecimiento, es difícil que haya incentivos para registrar trabajadores, para que creen trabajos de mejor calidad, ¿no? No sé, me parece que no solamente se trata de modificar leyes. Me parece que perdimos ¿Roxana? ¿Roxana? ¿La perdimos? Bueno, ahí la vamos a reconectar. Estábamos hablando a propósito de lo que pasa en el mercado laboral con Roxana Mauricio, especialista del CONICET, investigadora del CONICET, es docente de la UBA, sobre que 4 de 10 trabajadores están en la informalidad. Creo que ahí tenemos... ¿Roxana? Sí, estoy aquí. Sí, no sé hasta dónde me escuchaste, pero... Te escuché perfectamente, sí, te escuché. No, lo que estaba diciendo es que ahí uno puede distinguir dos situaciones. Cuando el cambio de legislación es insuficiente o cuando de hecho va en el sentido contrario a lo que uno está esperando, ¿no? Entonces, vos mencionabas, por ejemplo, la reducción de las multas por informalidad laboral o los 5 colaboradores. Sí. Claramente eso va en sentido contrario a lo que uno está esperando. Claro. O sea, lógicamente uno diría, si yo quiero formalizar para generar, digamos, mecanismos, incentivos para la formalización, en todo caso tengo que abaratar la formalización y tengo que encarecer la informalidad. Si a mí me da lo mismo que un empleador lo tenga formal o informal, porque en el momento que yo encuentro una situación de informalidad no tiene ninguna penalización, es claro que ahí no hay un incentivo. Como empleador espero, digamos, a ver qué sucede, pero no formalizo antes, porque no tengo ningún costo para informalizarlo.
Si un trabajador que hasta ayer era considerado correctamente como un trabajador asalariado, porque va todos los días a la fábrica o a la empresa, recibe órdenes, maneja el capital que es del dueño, digamos, de ese establecimiento. Claramente es una relación asalariada y de buenas a primeras resulta que ahora es un colaborador y puede ser monotributista. Claramente va en el sentido contrario de lo que uno está esperando, ¿no? Entonces, claramente es ese tipo de mecanismos, a veces uno pretende que vayan en el sentido que lo está buscando, pero efectivamente los incentivos están puestos al revés. Al revés. Bueno, eso, mira, yo no tengo exactamente los últimos datos de los últimos meses, pero sí lo había conversado con un especialista en el caso de la reforma laboral en Brasil, ¿no? La que instrumentó Temer, que también, digamos, supuestamente buscaba reducir la informalidad laboral, que en Brasil es bastante más importante que en la Argentina, y produjo el efecto, o al menos hasta los últimos datos que tenía, había generado un efecto totalmente contrario, con media, en algún sentido, digo, parte de lo que se instrumentó el año pasado, algunas cosas son medio copiadas, ¿no? Porque todos copian. Sí, no, y efectivamente, digo, vos mencionabas el coloquio de ideas, ¿no? Y Sturzenegger diciéndole a los empresarios que efectivamente no adhirieron al cese laboral, a la propuesta. Bueno, nosotros lo hemos analizado desde la facultad y claramente en muchos contextos termina siendo mucho más caro que el régimen actual. Entonces, digo, efectivamente, si los empresarios no lo adoptaron, digamos, pudiéndolo adoptar, claramente es porque no va en el beneficio que ellos están buscando para formalizar el empleo. Entonces, de nuevo, digo, algunas medidas pueden quedar insuficientes porque, por ejemplo, algunas de esas reformas, aún cuando intentaran, lógicamente, apuntar a reducir la informalidad, por ejemplo, de nuevo, para las microempresas quizás no es suficiente. Una microempresa, en realidad, los problemas en términos de formalizar el empleo no terminan en esa formalización, porque muchas de ellas incluso son informales en sí mismo el establecimiento productivo o parcialmente informales. Entonces, claramente, la informalidad del empleo es parte de su proceso productivo y en muchos casos, por ejemplo, de evasión, muchas veces porque no tienen justamente la capacidad, la productividad, la inversión para generar un establecimiento que pueda contratar mano de obra de manera formal. Y así entonces las políticas no empiezan y terminan en la legislación laboral, sino que tiene que haber un conjunto integral de políticas que le den más rentabilidad, más acceso a los mercados, más acceso al sistema financiero y que en ese paquete además haya políticas para propensar la formalidad. Entonces, digo, en algunos casos quedan insuficientes y en otros, de nuevo, van en el sentido contrario de lo que se está esperando. De hecho, es interesante ver el periodo que yo les mencionaba, ese primer diseño de los 2000, no hubo reforma laboral flexibilizadora. Y hubo 10 puntos de crecimiento de la formalización. Claro, fue después de los sobornos, claro, ¿te acordás de la reforma? Exactamente. Que se dio de baja esa reforma laboral, justamente. Exactamente. Entonces, digo, no hubo una reforma flexibilizadora que baje los aportes patronales, que elimine la indemnización por despido, pero hubo crecimiento económico, crecimiento con estabilidad y en algunos sectores productivos y para algunos grupos de pequeñas y medianas empresas hubo además algunos mecanismos que le permitieron efectivamente crecer a ellas mismas y de esa manera poder contratar mano de obra formal. Lo que quiero decir, acá no hay una bala de plata. Entonces, porque 40% de la informalidad laboral lamentablemente no se resuelve con una sola política. Entonces, allí hay un punto importante en términos de cuál es la coordinación y la coherencia de distintas políticas y entender efectivamente la micro de las empresas y de los sectores productivos para lograr identificar cuál es el problema de base y cuáles son consecuencias que después llevan a este resultado. Si uno tiene que atacar a los problemas de base para lograr efectivamente un proceso de formalización importante, significativo y sostenido en el tiempo. Totalmente. Roxana, ¿dónde se puede ver publicado tu trabajo? Estos son informes, nosotros hacemos desde la Facultad de Ciencias Económicas, desde el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, que es un centro de doble dependencia de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y del CONICET. Si van allí a la página del IEP, Instituto Interdisciplinario de Economía Política, están los informes, son 2 informes que hacemos desde el área de empleo. Uno es el informe sobre formalidad, sobre empleo formal,
que es un informe que publicamos mensualmente con los registros que publica, la información que publica la Secretaría de Trabajo, y trimestralmente publicamos el informe sobre informalidad laboral con datos de la encuesta permanente de hogares que publica trimestralmente el INDEC. Ambos informes están allí en el Sí, voy a pedir a producción también que te pida el trabajo que han hecho sobre la evaluación del funcionamiento de estos mecanismos de fondos de cese y alternativas indemnizatorias, porque me parece muy interesante, que es algo que se vendió como que iba a salir más barato a algunas empresas despedir, y bueno, parece que las empresas no lo instrumentan porque les sale más caro. Totalmente. Sí. Roxana, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Un abrazo y